Bienvenidas, bienvenidos a una charla que voy a tener con el doctor Eduardo Insignares Carrione, al que conocí de una manera, pues así, causal, ¿no? Porque al final empecé mi curso de iniciación a la holosofía y ese término es el que resonó entre nosotros. Eduardo me saca unos años, así que realmente sería como el maestro o el alumno que encuentra a otro maestro. Y me ha enviado este libro, El Código de las Formas, y pues simplemente echándole un vistazo a lo que es el índice, ya lo siento como un encaje, como una pieza más que encaja dentro de este todo que es la holosofía, ese término que compartimos, Eduardo y yo, que sería como el darnos cuenta que vivimos en un único sistema, pero tan maravilloso, tan grande, tan increíble, que lo puedes mirar desde mil facetas, desde mil ángulos, y aún así sigues encontrando la conexión que hay entre todas sus piezas. Entonces, lo primero es darte la bienvenida, Eduardo, y pues ofrecerte pues esos primeros minutos para que te puedas presentar como tú prefieras. Muchísimas gracias, mi querido Paco. Ha sido todo un encuentro maravilloso el conectarnos o tal vez reconectarnos. Y me llamó muchísimo la atención cuando encontré el término holosofía porque desde esta visión vamos a encontrar seguramente muchos elementos en común. Y esos elementos en común son eh, maravilloso porque nos hablan de un universo de posibilidades de comprensión de la vida, de quienes somos, e incluso de universos diferentes. Cuando yo dimensioné el concepto de filosofía, lo hice y lo presenté por primera vez en el año 2000, recuerdo mucho y tengo las unidades temáticas, intentando construir un modelo de comprensión desde la ontología, de la razón de ser, e intentando unir las diversas formas de ver el mundo y el universo en digamos, un saco común. Y por eso era el nombre de filosofía. Eso fue lo que me llamó muchísimo la atención porque, digamos, no es ni mejor ni peor pensar como pensamos tú y yo, pero ese punto en común nos permite ver el mundo de una perspectiva integradora. Y es una integración diferente a la que hacen las personas usualmente, porque generalmente nosotros juntamos las piezas como un rompecabezas. Pero ese rompecabezas, yo siempre he dicho, mire, eso es como tener una mosca y vamos a estudiar las partes de la mosca. Entonces cogemos partes de la mosca, las separamos y luego las reunimos. Eso es como un rompecabezas. Pero eso que está ahí no es la mosca viva. Hay algo que le da vida a esas partes unidas de la mosca. Y eso que le da vida a esa mosca es lo mismo que le da vida al conocimiento, que es un conocimiento transformador. Eso que da vida para mí era en su momento de la filosofía que compartimos contigo. Igual se ha ampliado un poquito ese concepto en otras áreas, se ha aplicado más en la parte científica también. Y hemos perseguido todo este tiempo, creo que sin haber hablado tú y yo mucho, esa conjunción entre ciencia y espiritualidad, entendiendo que, por lo menos en mi caso personal, entre más ciencia aplicada hago, más me encuentro a Dios, algo superior. Exacto, yo al final acabé nombrando el curso Iniciación a la Holosofía. Entonces ahí ya estaba dando esa idea de el enlace, ¿no? Entre la parte espiritual, la parte de transformación interna, que es a donde te lleva siempre la espiritualidad, y esa sabiduría que adquieres con el conocimiento y con la experiencia de vida, ¿no? Eh, Me ha parecido muy interesante en tu libro que pues ese título, por ejemplo, El Código de las Formas, que nos haría entender como que las formas están guardando una información clave que nos permite saber qué hay detrás. Es como que cuál es su destino, cuál es su función. ¿M? Y en el libro
hablas pues de que nuestro propio cuerpo es una forma que está mostrando al mundo, pues, cuál es nuestra misión, ¿no? Tendrías ahí como ese enfoque. Venimos aquí a encarnar con una misión de vida, algo que tenemos que expresar y que nuestra propia configuración física ya nos está hablando de eso. Coméntanos un poquito más. Te cuento cómo empezó todo este proceso. Yo en los años 90, al principio de los 90, ya veníamos construyendo desde hacía unos 12 años un modelo conceptual teórico en la medicina integrativa, intentando explicar cómo actuaban las medicinas y intentando construir un modelo explicativo posible, porque no había un modelo explicativo posible realmente sólido. Y en ese proceso, obviamente me di cuenta que más allá de cambiar el mundo y de presentar formas de ver al mundo, lo primero que tenía que hacer era un trabajo conmigo mismo personal y trabajar con mis limitaciones. En ese momento, en el año 95, 96, dentro de ese proceso de búsqueda, fui a un seminario de viajero, se llamaba El Viajero Interior, y tenía por objeto hacer un conocimiento de sí mismo. Ahí encontré una herramienta de las varias que utilizo, que es el Eneagrama. Cuando yo estoy en el proceso del seminario, encuentro en una lectura, o sea, escrito en documentos, una descripción casi que literal de mí. Es decir, yo estaba siendo reflejado de forma escrita en unas páginas. Dice, pues, ¿cómo va a ser posible que me estén indicando, describiendo mis características en la parte psicoemocional o características de la personalidad, como llaman los psicólogos? Yo, extraño, eso me llamó mucho la atención y vi que había otra persona que tenía la misma característica que yo y también se identificaba con lo mismo. Y yo, extraño, eso no es habitual. Después de eso pedí asistir a varios seminarios sucesivos para intentar entender si lo que yo estaba viendo era real. Comencé a ver que se repetía y se repetía y se repetía. O sea, aquí hay algo, aquí hay un lenguaje. Eso no es algo simple, no es tan simple. Y comencé a estudiar un poquito más el tema y comencé a correlacionar y me di cuenta que hay unos elementos comunes entre formas físicas y características psicoemocionales. ¿Cierto? Esa correlación, digamos que no es tan habitual, no está descrita claramente en la literatura, así con mucha claridad. Comienzo a observar y encuentro unos arquetipos, entre comillas, comunes. Y bueno, extraño, pero vamos a ver si esto es real. Comienzo a verlo en mi consulta. Yo veía casi 40 pacientes diarios en mi consulta médica privada como médico especialista en medicina integrativa. Y comienzo a observarlo, y observarlo, y observarlo. Y comienzo a ver las diferencias de la clasificación según de la clasificación de la arquetipología energética según poniéndole un número, un nombre, en este caso un número, del 1 al 9. Y correspondía más o menos, yo, aquí hay algo mucho más que esto. Entonces comencé a investigar en la historia y comencé a encontrar que desde ya en la época de hace mm, por ahí unos 2000 y pico de años, empezaron a presentarse algunos autores, por ejemplo, Alberto Magno en 1100 más o 1050, que tenían libros escritos sobre las posibilidades de la relación entre las formas y ciertas conductas y demás, pasando luego por Lombroso, el famoso italiano que quería describir las formas físicas con base en ese punto de, de cuál tipología del asesino, eso era muy la parte de derecho, tenía unas características físicas. Eso realmente no prosperó. Luego estudié todos los artículos y libros que habían sobre, que intentaban hacer una correlación entre las formas físicas o ciertas características y características tipológicas de del psicoemocional, pero no había una consistencia. Había relaciones interesantes, pero no había una consistencia, ni digamos una plantilla que obedeciera a leyes universales.
Y yo estaba buscando algo que fuera común a todas y que lo explicara desde una perspectiva casi que matemática. Me encontré con Galileo Galilei y encontré una frase que para mí fue muy reveladora, fue como iluminadora, y fue que todo el universo es matemático, aparte de que todo es mental, es matemático, y que en la comunicación el lenguaje matemático se expresa en un lenguaje geométrico. Es como decir, yo quiero expresar una idea cuando yo digo A o B o C y tiene unas formas. Cuando yo junto esas formas con el significado individual, construyo un lenguaje que luego comprender. Eso está implícito en las formas corporales también, aparte de todas las formas de la naturaleza. Comencé a investigarlo, hice una investigación fuerte de casi 9.000 pacientes. Presenté esos resultados en un congreso en Chicago en el 2008, 2009 aproximadamente. Y comencé a ver esa relación muy, muy fuerte, Paco, bastante fuerte. Y tanto que entré como profesor de diseño industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. 2 años estuve ya dictando la cátedra de biometría y ergonometría para yo intentar entender cómo diseña el ser humano. Entonces, digamos que tuve que estudiar cómo diseña el ser humano para entender el diseño del universo en nosotros, presente en nosotros. Y eso cambió mi vida. Porque me dio una perspectiva muy diferente de mí mismo. Me empecé a reconocer mucho más en quién soy y mis limitaciones, pero igual mis potencialidades, que es la que he intentado a partir de ese momento expresar sin poner tanta bloqueo a esa expresión universal en mí. Eh, y a partir de ahí pude reconocer eso en mis pacientes, ayudar más todavía a mis pacientes, a ayudar más a personas, a muchas personas de diversas maneras. Y entendí que me correspondía tender un puente hacia lo superior, a religarme, no exactamente de una religión. Podía ser la católica, la cristiana, la musulmana, la judía, no importa, eso es individual y da igual. Lo importante es religarnos con algo superior y por eso Mm. comencé a construir los puentes entre ciencia y espiritualidad. Nos has hecho un paseo por un panorama tremendo. Has ampliado el mundo. Me gustaría que sí que nos definieses un par de conceptos para que todos nos puedan seguir con mayor facilidad. Uno es qué es la medicina integrativa y otro es cómo definirías el eneagrama. Bien, que sería como esa base que nos sirve para ubicar esas formas o esos patrones que luego expresamos nosotros, ¿no? Claro, la medicina integrativa, voy a retomar ya que puse el ejemplo de la mosca. Cuando uno estudia medicina convencional, de uno parte mi profesión de base de médico cirujano. Luego hice estudios de patología en el Hospital Militar como posgrado y luego hice estudios de medicina biológica, se llamaba en esa época. Luego se tornó siendo bioenergética, entre comillas. Básicamente es estudiar medicinas alternativas y complementarias, paralelas con la medicina convencional. Pero cuando uno estudia, de la perspectiva que uno estudiaba antes, era como las piezas de rompecabezas. E implicaba ver cómo armaba uno esas piezas del conocimiento. La homeopatía era una pieza del conocimiento, la acupuntura o medicina china era otra pieza, la ayurveda era otra pieza, la terapia neural otra pieza, la misma psicología era otra pieza, la convencional. Y no era suficiente. Cuando uno se sienta frente a ese panorama y esa escena, e intentar comprender cómo se pueden unir, correspondía construir un modelo conceptual hipotético explicativo de cómo podíamos unirla. Es interesantísimo desde el punto de vista, digamos, filosófico y escolástico explicarlo, pero quisiera ser muy sencillo en la explicación para tus seguidores, y es la mosca. Vuelvo con lo mismo. En este caso, la cabeza es
digamos, la homeopatía. Una pata es la medicina china, la otra es medicina ayurveda, la otra es la terapia neural, la otra es ozonoterapia o terapias oxidativas, cualquiera que sea. Muchas terapias. Si yo las reúno, las puedo convertir en una colcha de retazos, pero sin sentido. Entonces, los médicos integrativos somos aquellos médicos que hemos integrado todos esos conocimientos de medicinas alternativas y complementarias con la medicina convencional, pero no como una colcha de retazos, sino como las partes de la mosca reunidas con vida. Eso que da vida a la mosca, más allá de la unión de sus partes, es eso que llamamos medicina integrativa hoy. Entonces, con ello es una medicina que integra todo, no es solamente holística como concepto de holismo en el sentido general de la palabra, que es válido también, pero digamos que permite una fusión desde una concepción que trasciende las limitaciones de la definición. Se vive, es una vivencia desde dentro del corazón del médico cuando trabaja desde la corrazón a través de la razón con los pacientes. Eso es la medicina integrativa. Eneagrama. Es bien interesante porque la definición tradicional de eneagrama es un sistema de conocimiento que permite eh, clasificar los diversos tipos de arquetipos presentes en la naturaleza y en el ser humano, en particular en la personalidad, no solamente en la parte física, sino en la personalidad, y que permite de esa sistematización arquetípica hacer unas descripciones particulares y comprender la diversidad de la unidad más fácilmente. El enneagrama, esa definición es válida, se aplica a la personalidad y es muy válida también, transformadora del concepto de psicología sin abandonar la psicología convencional, que es parte de la verdad. En este caso, podríamos clasificar el enneagrama por definición como un estilema contextual. ¿Qué es eso? Es una figura que por sí misma tiene un mensaje que va más allá de las definiciones que podamos darle a esa figura incluso. Digamos que tiene, para aproximarnos al concepto, una energía, que emite una energía que se percibe y que genera una inquietud en las personas. Y detrás de todo esto hay unas historias que algún día te contaré muy, muy vívidas sobre posibilidades de comprensión de la herramienta, porque al final es una herramienta, no es una filosofía, no es una religión, es una herramienta conceptual que permite hacer comprensión de sí mismos y de muchas cosas del universo muy rápidamente. A mí me queda aquí el punto de enlace entre los diversos sistemas que hay de identificación, como has dicho antes, ¿no? De la diversidad, de esa totalidad, cuando luego se muestra en diferentes aspectos. Y pues, ¿cómo encaja el tema de los números, las geometrías, cuando tenemos diversas maneras de demostrar esos aspectos? En el eneagrama, por ejemplo, los eneatipos serían 9, ¿no? Que serían como esos 9 caracteres fundamentales, llamarlos de alguna manera. En la astrología serían 12. Seguro que hay otros que son 7, otros que sean 5 y otros que sean por encima. 22 del tarot. Exacto. En- Justo, exactamente. Mm. Entonces, ¿cuál sería el enlace entre esos números? Es decir, cada una de esas partes, cuando lo vas ampliando, no es más que ampliar detalles, darle un poco más de contenido o más información específica a eso general, o hay algo importante en hacer las clasificaciones numéricas. Es importante porque permite comprensión de algo que es crítico y es lo diseñado. Cuando se aplica a uno mismo, para empezar a verificarlo, se encuentra que hay un diseño. Estamos diseñados.
Por eso estudié en la Facultad de Diseño Industrial como profesor. Porque estamos diseñados, eso fue la primera conclusión, y estamos diseñados o designados, que es lo mismo, desde una inteligencia superior. Esa inteligencia superior yo le llamo Dios. Podríamos hablar de Jesucristo como un puente integrador, intermediario, como parte de las leyes universales. Esas son discusiones bien interesantes al futuro, pero aquí lo importante es que hay un diseño. Y yo, para intentarlo explicar a mis alumnos, lo que hago es decirles, mire, yo soy un diseñador y voy a diseñar carros. Y hay diversas marcas de carro. Tengo Mercedes, tengo BMW, tengo Peugeot, tengo Citroën, tengo SEAT, tengo Ford, tengo cualquier cantidad. Pero digamos que voy a decir que tengo solo, para efectos de la comprensión pedagógica, tengo solamente 9 marcas de carro. Y yo soy una de esas 9 marcas de carro. Punto. El Mercedes-Benz está diseñado como Mercedes-Benz y uno lo reconoce inmediatamente. Solo con el logo ya no lo reconoce. Pues si no tuviera el logo por la forma, que uno es mecánico, no lo reconoce. Yo puedo tener frente a mí dos Mercedes-Benz iguales, igualiticos, en color y todo, la misma línea, etcétera. Y tienen el mismo motor, las mismas llantas, la misma sistema eléctrico, la misma mecánica en general, más son dos unidades diferentes, no son iguales. Son dos unidades completamente diferentes y cuando ruedan en la vida, donarán diversas características que les serán propias a cada uno de ellos. Tomemos ese ejemplo pedagógico para los seres humanos. Nacemos como con una marca energética, marca de carro. Soy un carro y al entenderlo, si soy un vehículo automotor, eh, podría ser o un jeep campero o un camión grandísimo de transporte de carga, o podría ser una estilo de los Piaggio de 3 llantas, es decir, o un barco o un avión de transporte. Entonces, digamos que al yo reconocer mi diseño, me permite entender para qué estoy diseñado. En el caso de muchas personas que yo veo, y sobre todo los trabajos que hacíamos en los seminarios de Despertar, encontrábamos que muchas personas habían perdido el norte, porque una de las cosas que uno le corresponde entender es que estamos diseñados con un propósito, que estamos diseñados por un ser superior o una inteligencia superior, y que humildemente nos corresponde aceptar ese diseño para el cual fuimos hechos, expresarlo sin limitaciones y sin bloqueos para que las cosas del universo y de mi vida fluyan armónicamente. Entonces, cuando yo tengo claridad de mi diseño, cada uno de los números del enagrama te permite, debajo de ese número, no somos un número. Ese es el primer error del enagrama, cuando se trabaja con las personas. No somos un número. Pero las características debajo del número sí. Cuando yo trabajaba con Claudio Naranjo directamente, trabajé en España, trabajé en Argentina, en Estados Unidos con él. De hecho, era su representante en Colombia en su momento. Yo intentaba entender cómo Claudio había trabajado en la construcción de los modelos psicoemocionales del eneagrama, que eso fue un aporte de Claudio Naranjo como psiquiatra, como médico psiquiatra. En paréntesis, la marca energética de Claudio Naranjo es la misma que la tuya y que la mía. Es decir, estamos diseñados para el conocimiento, pero no estamos diseñados para llenarnos de libros, como hacemos siempre, y lo que hicimos muchos años en la vida, sino que para que a través de nosotros atraviese un conocimiento que transforme la vida de otras personas, pero no es un conocimiento nuestro, ni es nuestro merecimiento.
es un conocimiento que viene de arriba y que permite servir y ayudar a la comunidad en la que estamos. Ese es el servicio que tenemos y que nos corresponde hacer. Entonces, desde esa perspectiva, comenzamos a entender mejor lo que era el eneagrama y su aplicación práctica. Comprendimos que así como hay un planisferio cósmico de nuestra vida que hemos de recorrer, el primer punto es nuestras características individuales. Y lo veíamos pedagógicamente como un código de barras. Digamos que el gran grueso, la barra gruesa del código de barras, es nuestra estructura energética arquetípica. Por eso le llamamos arquebiotipos, porque técnicamente, y algún día lo hablamos, Paco, no es ni biotipología, no es fenotipología, no es ninguna de las definiciones habituales. No es somatotipo, eso no cabe dentro de esa clasificación. Por eso le llamamos una especie de arquetipología o arquebiotipología o arquepsicobiotipología, pero es arquetípica fundamentalmente la clasificación que hacemos. Dentro de esa barra, entonces, esa arquetipología cabe como un ancho importante del código de barras. Pues el resto de segmentos del código de barras que permiten entender ese planiferio cósmico, porque me permite entender cómo estoy construido, me permiten más o menos visionar cuáles serían las características de mi camino de vida. Pero mi camino de vida es el mejor comprendido en la dinámica de ese camino de vida en su proyección a través de las otras barras del camino, la astrología, bueno, o cualquier otra acepción que quieras colocarle, a través del árbol de la vida, a través de los 22 caminos del tarot, a través de la escarabajo sagrado egipcio, que tiene unas connotaciones aplicadas aquí. Pero más allá de todas esas consideraciones que son posibles explicaciones a la final, lo importante aquí es, al simplificar el concepto de ser un ser diseñado con propósito, permite que uno pueda estar más al servicio de lo superior en función de servirle más a la comunidad en forma general, pero no para mí, para cumplir lo que está diseñado desde arriba. Estás tocando un tema que es polémico, que es el del diseño. Bien. Correcto. Que yo lo enlazo muy directamente con vivencias que se tienen, ¿no? Si tú has tenido pues, una infancia o un desarrollo en el que has necesitado mucha seguridad, pues que todo esté organizado, que te estén diciendo que no te preocupes, todo tiene una lógica y todo va a funcionar, pues te deja bien. Pero si has estado en un entorno en el que has estado muy reducido, te has sentido coartado, necesitas libertad. Tienes como esa sensación interna. Y claro, cuando hay explicaciones de ese estilo, pues entonces la llevas al extremo, por supuesto, y te vas al punto de la predestinación. Pues entonces todo está hecho y ¿qué pinto yo aquí, no? No. Esto me laza luego con el Tao, que es la otra explicación que sale un poco de esa terminología que se asociaría más o sea, a la visión cristiana, ¿no? De ese diseñador inteligente. Mientras que el Tao te dice, no, es una energía a la que no le puedes poner nombre, es algo sin nombre, pero que sí que da una dinámica a las cosas, armónica, y si tú te armonizas con ese movimiento, todo es fluido. Aunque tú puedes armonizarte o no, esa ya es tu Claro. decisión, ¿no? ¿Cómo ves tú la reacción de la gente cuando transmites ese punto de, a ver, hay un orden, pero luego ya depende de ti el caer en los extremos, el pelear con el orden o no hacer nada y creer que el orden es el que te va a llevar en toda la vida y ya está. Eso es bien interesante porque hay mucha resistencia y negación. Eh, la gente cree que tiene completa libertad para hacer lo que quiera hacer, para hacer como quiera hacer, para hacer un camino como lo quiera hacer. Es posible que eso sea cierto. Desde mi perspectiva, la perspectiva de lo que hemos trabajado, parcialmente sí, pero no es tan real. Por ejemplo, yo quiero tener los ojos azules y me gustaría medir 2 metros de altura.
y de pronto tener muchísimo pelo. Es mi decisión tenerlo, es mi decisión hoy cambiar mis ojos, lo puedo hacer. Ahí estoy limitado. Entonces ahí empiezo a entender que tengo unas características con las que nazco con un propósito. Eh, Cuando empiezo a verlo de esa perspectiva, encuentro que cuando la gente dice, no, yo puedo definir mi destino, yo voy a, digo, ok, si yo me reconozco que soy una, así como una estructura, ejemplo pedagógico, para ser fábrica de vehículos, pero me encuentro en la vida intentando convertir lo que no he reconocido que soy, fábrica de vehículos, con lo que yo nací, me encuentro intentando convertir esa fábrica y su estructura que ya viene hecha y diseñada para en fábrica de fósforos. Entonces, ¿cuánto desperdicio hay de tiempo, de posibilidades, de desviación de mi destino real y de mi misión en la vida cuando no comprendo para qué estoy hecho? Entonces, convierto a una empresa de automóviles en una empresa que yo le pongo el nombre en broma de Fofasa. Es decir, no voy a lograrlo. O si lo logro, será con un sacrificio que a la final no es mi destino, porque, ahí viene un porqué bien interesante. Tengo una libre albedrío, pequeño y relativo. Como si yo tengo libre albedrío de hacer lo que yo quiera. Cámbiate los ojos, cámbiate el color de tus ojos, naturalmente. Tu estatura, cámbiatela. O tú tienes libre albedrío de cambiar el curso de Marte. Ve y hazlo. A ver si tienes la posibilidad de hacerlo. Hay que reconocer nuestras limitaciones en general. Cuando uno hace esta consideración sobre quién es uno y para dónde va, recuerdo las palabras de un maestro de la India que me decía, muy bien, hijo, imagínate que nacemos de una estructura que tenemos con un destino. Entonces tú te montas en un barco, el barco tiene un destino, parte de un puerto cuando naces, ahí te montas y vas a un destino. Entonces vas a ir de, no sé, de Valencia en España vas a ir a un puerto griego. Y está definido esa ruta y te montas con ese destino. No puedes cambiarlo. Lo podría cambiar eventualmente el capitán y no lo puede cambiar a motu propio. Tendrá que tener un permiso superior para poderlo cambiar. Lo que sí tienes un libre albedrío. Tú puedes dedicarte a limpiar los pisos o a ser el capitán. Ese es tu libre albedrío. Pero tu destino está marcado. Está planificado en ese planiferio cósmico que tenemos. Sé humilde en aceptarlo. Sé humilde en cumplirlo. La primera etapa de la humildad establece reconocer quién soy, para qué estoy, a servicio de quién estoy. Yo no estoy al servicio de mí mismo. Yo estoy al servicio de algo superior, humildemente. Por eso es importante reconocerlo de manera muy sencilla. Y también cuando entramos en estas consideraciones, les pongo a mis estudiantes una afirmación, les digo, mire, esto es muy sencillo, no es una consideración teórica. Entre más ciencia le pongo a esto, más me encuentro con Dios. Para mí eso es clarísimo. El 97% de los grandes premios Nobel hablan de Dios. El 3-4% no lo hablan, son agnósticos. Porque entre más ciencia hay, más reconocemos algo. Por ejemplo, y hablando de diseños y de constructos, somos un constructo, algo construido. Veamos mis partes. Veamos la parte puramente molecular. Y voy a tomar una molécula que nos compone muchísimo en el cuerpo, como el colágeno. Cogemos un colágeno tipo 1. Ese colágeno tiene 1055 aminoácidos en secuencia. Es decir, como un código de barras. ¿De acuerdo? Muy concreto. Si tú le cambias en la secuencia de aminoácidos uno solo, un solo cambio, no es colágeno. ¿Ok? Ejercicio práctico.
pon 1055 ruedas fiché de lotería, esas que se van manualmente haciendo para que rueden 20 aminoácidos, a ver si aparecen los aminoácidos en secuencia por azar. Yo muevo, muevo, muevo y nunca aparece la secuencia del colágeno tipo 1 allí, azarosamente. Y si le meto teoría de probabilidades matemáticas, es imposible que la secuencia de 1055 unidades de un colágeno sea azar. Es una conclusión matemática. Entonces, se pregunta uno, si una molécula no es azar, los billones de moléculas que nos componen como una unidad son azar. Pero además nos lleva a una visión que es lo que vas a encontrar en el próximo libro del código molecular que sale dentro de un mes. Y es, tenemos una coherencia, tenemos una coherencia absoluta que nos da una armonía como una orquesta. Es decir, nos tocó construir el modelo teórico de teoría de la coherencia cuántica de la unidad del ser humano, para desde la física cuántica y supracuántica llevar a hacer esa integración con la espiritualidad. Porque al final, como te insisto, desde nuestra percepción del trabajo que hemos hecho, estamos diseñados. Cuando me preguntan, los psicólogos, que hacemos trabajo como psicólogos, pero es que las personas se forman, que las características de la infancia, digo, no, 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 no. Las características y el entorno de la infancia están dados para, eh, digamos, trabajar ciertas limitaciones que te corresponde trabajar ya en tu individualidad de ser humano en evolución, pues la estructura no va a cambiar. Porque si desde esa óptica, si yo cambio la estructura de un edificio, la estructura del edificio no es lo que yo veo, no sus ventanas, es lo que está enterrado, lo que no vemos. Que tumbar el edificio, yo puedo renacer desde mi estructura física. Es decir, yo tengo que reconocer mi estructura, cuál es, hecha para 2 pisos o para 20 pisos. Debo reconocer mi estructura, lo que no veo. Cuando yo reconozco esa estructura, entonces yo comienzo a entender que yo puedo ser modelado por el entorno de una manera que me deforma o me forma. Yo puedo entonces tener una evolución desde mi estructura en degradación o en transformación. Ser un ser humano que llego a niveles de psicopatología en el territorio de la psique o ser transformado y maestro en vida. Ahí tengo las posibilidades de tener una escualización, pero dentro de mi estructura. No me puedo salir de ella. Entonces, si tengo una estructura como la tuya o como la mía, en degradación, seremos psicópatas, porque hay mucha inteligencia. Seremos psicóticos, psicópatas. Pero si somos alguien que puede llegar a trascenderse y evolucionar y moldearse y automoldearse, podríamos tener la posibilidad de ser referentes de conocimiento y guías para otros, desde el corazón. Hay una gran diferencia en las dos. Pero la estructura es la misma. Pero si yo moldeo eso, bueno o malo, positivo o negativo, en otra estructura, las cualidades serán diferentes. Lo que se expresará será diferente para los demás, de forma general. Entonces, la consideración es, obviamente, en contravía de la escolástica habitual. Lo tenemos clarísimo. Pero dame otra explicación. Podemos tener una diferencia, pero incluso ya al finalizar en el conflicto que hubo entre Darwin y Wallace, en su discusión sobre si éramos causados o no, había causalidad o no en la evolución de en las especies y en su evolución, porque la evolución es, eh, digamos, estaría aparentemente en conflicto con lo causal, lo que a Darwin y a muchos no les logra hacer clic. Es, por ejemplo, el diseño de un ojo.
Un ojo no es azar. El diseño de un ojo es muy, muy complejo para que sea azaroso y que resultare solo por resultado de una evolución. Simple. Entonces, hay muchas preguntas por responderse, pero esta perspectiva, desde el inicio de la holosofía, como tú y yo lo hemos llamado en su comienzo como esbozo, nos permite una visión más integral de lo que estamos viendo frente a nosotros, de nosotros mismos y del mundo. Yo ahí lo que veo es que tuve que buscar una forma de explicación que sirviese de puente con los ateos, bien, entre comillas, porque definirte por algo, por la negación de algo, en el fondo te hace seguidor de ese algo que niegas, ¿no? Pues a mí la explicación que me dejó tranquilo con todo esto de hay un diseño es la introducción de los sistemas complejos, porque llegas al punto en el que los que estudian los sistemas complejos también te dicen que los sistemas complejos se autoorganizan sin que haya un rector, sino que son las diferentes zonas interactuando con ellas y con su entorno las que se reubican hasta generar una forma determinada. Entonces, ese punto es el que a mí personalmente, ¿no? Como que me decía, vale, aquí tienes tu punto de libertad. ¿Bien? No es que haya algo que ha organizado todo de arriba a abajo y te lo tienes que tragar así, sino que cada parte está en armonía con lo demás. Si tú te permites esa armonía, vas fluyendo y las cosas se van dando. Si te peleas, pues las cosas van fluyendo y se van dando en contra de tu voluntad. Bien, y eso pongo el ejemplo personal. Yo, pues empiezo mi carrera de física, todo súper materialista. Yo, pues, hacía Mm, física, pues, para entender el mundo, ¿no? Esa maravillosa mente ilusoria que dices, pues, si entiendes las partículas elementales, entiendes todo lo demás. Muy bien. Que en el fondo es el reflejo de esa visión reduccionista que nos han transmitido. Esa visión de líneas en vez de mallas. Bien. correcto. Porque si no, sabríamos que el azar no tiene ningún sentido, no existe. El azar solo puede existir en un mundo de líneas y de líneas en forma de segmentos, porque cada vez que aparece el azar has cortado la línea y estás generando una nueva. Entonces, yo empiezo la carrera de física, luego hice una tesis en redes neuronales artificiales con sistemas complejos y acabo en la iniciación a la holosofía en la que cojo todo ese conocimiento e intento darle una conexión a todo. Y luego, pues hace poco me leen la carta natal y dices, mira, tú eres Piscis. Vale, pues una de las cosas que tiene que hacer Piscis es armonizarse con Virgo. Y Virgo es el de la razón pura. Bien, entonces dices, y yo cogí el camino de la razón pura de la física. Y luego pasé por la informática. Bien, hasta llegar al punto en el que cuestionas que la razón te pueda dar las verdades. Y claro, digo, pues sí, yo también pasé por ahí, por la epistemología, y darte cuenta de que toda deducción se basa en una verdad que tú has tomado como cierta, un axioma. Pero ¿quién te dice que esa verdad es cierta? Y de hecho, ahí te encuentras los teoremas de Gödel, ¿no? Que te están diciendo que no lo puedes saber. Pueden ser, pero no lo puedes saber. O sea que la búsqueda de verdades absolutas es una quimera. Y digo, ostras, o sea que yo me he hecho el camino de armonización de la parte de Virgo, pero me queda la armonización de la parte de Piscis. Y Piscis es aquel como que le quita el romanticismo a lo espiritual, como que lo baja y le pone unas zapatillas de andar por casa para que lo puedas usar en el día a día. Y entonces me miro y digo, pues va a ser que también encaja muy bien con lo que yo he hecho. Y eso lo descubres con 50 años, después de haber hecho todo el camino sin saber qué estabas haciendo, más o menos llevado por los instintos que te surgen en un momento, y al final te das cuenta que estás cumpliendo un camino que ya estaba ahí.
y que Sin cuanto más duda, te acercas, más lo disfrutas. sin duda, y me reconozco en ti cuando hablas de ello. Para la construcción del modelo de la coherencia cuántica y la unidad de cuerpos o tipos de energía presentes en nosotros, tocó, igual que tú, el mismo camino. Integrar las teorías de sistemas complejos, y involucrar a Bertalanffy, a Maturana, a Varela, a Morán, a todos los del pensamiento complejo, para poder hacer esa comprensión y darle una epistemología al tema. También, a la final de todo, mi querido Paco, esto es muy simple. Yo tengo una afirmación, una frase muy frecuente que comparto y es, le pedí a Dios eh, que me diera sabiduría, me diera la posibilidad de explicar muchas cosas. Y Dios, en su inmensa sabiduría, me dio personas para ayudar. Y allí reconocí en ese amor que recibí que la verdadera razón de ser del universo no es la razón, sino el corazón, el amor. Por eso el trabajo desde el conocimiento lo estamos intencionando desde nuestra corazón, desde nuestro corazón, y que ese pase por el tamizo de la razón para presentarlo a los demás y pueda ser socialmente aceptado. Tu camino lo valoro y lo valido. Es un camino que llevará siempre a serte un mejor ser humano y a ser mucho más útil a los demás de esa vivencia personal. Así que comprendo tu visión previa y tu trabajo previo y lo valido y lo valoro completamente. Bueno, pues fijaros que veníamos hablando de un libro y realmente nos que hemos quedado en la tapa por todas las cosas que se pueden comentar y todos los temas que están guardados en los códigos de las formas. Y pues yo creo que está bien cortar en este momento y dejarnos la posibilidad de ir expandiendo todos esos temas que nos ha ido pues dejando el hilillo por ahí, por ejemplo, el de Galileo y qué profundidad tiene esa visión de Galileo en este código de las formas, que seguro que es súper interesante. Así que, Eduardo, si estás disponible, si te apetece, pues podemos empezar una serie de charlas de este estilo que ha sido súper agradable, así lo he sentido yo, en las que poder ir profundizando en estos temas, en ir añadiendo otros elementos. De hecho, ya ha salido el gran tema, que es el de la libertad versus predestinación, aquello de Parménides y el ser inmutable y Demócrito y los átomos que se mueven al azar y cambian su destino. Bien, que al final es lo que mueve todas las discusiones humanas, ¿no? Lo que está detrás incluso de nuestras concepciones políticas, éticas, sociales, y que si vamos viendo que hay un código detrás, pues puede que nos simplifiquemos la vida, porque si intentamos encontrarlo a través de la razón y no teniendo muy claro cuáles son los axiomas válidos, pues al final acabaremos en, no se sabe, ¿no? En el mundo actual que tenemos en este momento. Me parece Pues muy bien y te puedo decir algo y es que te agradezco inmensamente tu invitación a acompañarte, porque te lo agradezco habida cuenta que eso hace parte de mi misión. Y como eso hace parte de mi misión, eh, quiero agradecerte por permitirme la oportunidad de hacer lo que me corresponde hacer. Así que para mí es un placer hacerlo y te lo agradezco inmensamente porque es ayudarme a cumplir mi misión personal para Dios. Así que muchas gracias por tu invitación y siempre estaré aquí presente para ti cuando lo consideres. Pues nada, ya iremos organizando próxima fecha.
¿vale? Y así me da tiempo para profundizar un poquito más en este libro maravilloso y vas a sacar tres en Tres muy breve más. tiempo, que son la continuación de este, la ampliación. Cuéntanos. El libro de código molecular es la ampliación a un trabajo ya que era muy centrado en el ser humano, en su parte de personalidad, en la correlación entre las características de ese arquetipo y posibles enfermedades, como terreno para enfermedades. Y saltamos en el código de molecular a hacer ese intento de integración entre ciencia y espiritualidad, intentando esa, entre comillas, quimera de la física unificada, que tú como físico lo conoces muy bien, en la búsqueda de esa unificación de la física, de conciliar esos territorios de lo eh, einsteiniano, de lo electromagnético y lo cuántico o mecánico cuántico fundamentalmente. También lo hemos trasladado a la medicina como una unidad. Entonces, en esa teoría unificadora de la medicina se construye una información que precisamente hemos intentado sea coherente, consistente y lo más simple posible en su lenguaje, que no me es fácil. El lenguaje, decimos nosotros, de ladrillo, golpea la cabeza porque es denso, más mi limitación ha sido esa, y ha sido un trabajo trascender esa limitación para aproximar el lenguaje, ojalá incluso a personas del común, para que haya una comprensión de una información que permitirá de manera cuántica saltar conceptos en medicina, conceptos en biología, en psicología y en lo social, de manera como salta la inteligencia artificial, muy rápida, en beneficio de la comunidad. Entonces, este libro que viene, el Código Molecular, presenta los fundamentos de esa búsqueda de unificación estructurada en una teoría, y tú como físico teórico lo sabes, la coherencia cuántica no ha sido fácilmente explicable ni explicada, y nos ha correspondido en suerte tener que construir una teoría de la coherencia cuántica en la unidad del ser humano para poder buscar esos argumentos epistemológicos que permitan la comprensión de eso que va más allá de las palabras y de la epistemología simple. Va hacia la ontología o hacia la holosofía, que sería el concepto más adecuado. Así que otro libro que viene después de ese ya es un diagnóstico de salud electromolecular, porque hemos construido un concepto general que se llama medicina electromolecular, para entender el puente que hay entre la información en la forma, en la forma, hay una idea a propósito, es reflejada en las moléculas. Las moléculas operativizan simplemente ideas o propósitos u órdenes, finalmente. Tú y yo sabemos que el universo es entrópico y todo tiende al caos, viene del caos, pero finalmente nosotros somos negantrópicos, completamente negantrópicos. Y esa aparente dicotomía o paradoja, entre comillas, es bien interesante. Nos corresponde describirla y la razón de ser de esa negantropía. Pero ahí vamos, en el camino poco a poco, haciendo, intentando hacer aportes no nuestros, sino esperemos que sean, nos trasciendan. Pues súper interesante. Ya iremos hablando de todo ello. Y nada, solo nos queda despedirnos, agradecer a todos los que nos están viendo su atención y pues repetir que ha sido un placer, Eduardo, esta conversación y pues que repetiremos y seguiremos ampliando y disfrutando de estos encuentros. Así que un abrazo muy grande a todos y despídete como gustes. Muchas gracias, mi querido Paco. No, a toda tu comunidad, e invitarlos a pensar, a repensarse, a entender cuál es su sentido de vida, a aprovechar toda la información y esfuerzo que hace Paco para intentar tocar ciertas fibras que permitan que se iluminen como un faro el camino de vida de vosotros, para servir más a la humanidad y sobre todo desde nuestra percepción, algo superior cuyo nombre le ponemos Dios. Así que muchas gracias por permitirme estar aquí y siempre estaré a servicio de ustedes cuando lo consideren.
Paco, aquí quedo pendiente de un próximo encuentro. Ha sido muy agradable estar contigo y un encuentro maravilloso. Muchas gracias. Un abrazo grande.